Aquí en Neo TV, a esta hora presentamos El Testimonial, comunicación profesional para el análisis y debate. Saludos amigos del Ecuador y del resto del mundo, bienvenidos a El Testimonial. A esta hora nos acompaña la doctora Andrea Gómez Ayora, médica ecuatoriana, saludista y epidemióloga. Muchas gracias por estar en nuestro programa, Andrea, muy gentil. Usted tiene la experiencia chilena de la vacunación en escenario pandémico y seguramente tiene una muy buena recomendación para lo que estamos haciendo en el Ecuador, que penosamente, a pesar de los grandes esfuerzos que en uno y otros sectores se hacen, en realidad no llegamos al punto ideal de la inoculación, del cuidado ciudadano y de todas las protecciones y recomendaciones que se formulan desde el escenario médico salubrista del Ecuador. Muchas gracias, doctora. Bienvenida. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Eh, es así lo que ha sucedido en nuestro país, a pesar de los esfuerzos y todo el trabajo que se esté haciendo. El gran problema de fondo que hay en el Ecuador es que no tenemos un plan de vacunación construido conjuntamente con los diferentes sectores para de esa manera salir adelante con esta vacunación. ¿Con qué sectores tenía que hacerse este plan? En el caso de lo que han hecho algunos gobiernos, por ejemplo, los que tienen sistemas de salud bastante fortalecidos, con un Ministerio de Salud institucional, que tenga todos los recursos, pero además tenga una gran capacidad de vacunación, por ejemplo, no han necesitado el trabajo conjunto con otros espacios. Sin embargo, el caso de Chile, por ejemplo, del que puedo comentar, en el caso de Chile han trabajado en un plan de vacunación desde abril del año anterior, o sea, casi un año, y han trabajado con diferentes sectores porque el Ministerio de Salud, si bien es uno de los más fortalecidos en América Latina, todavía tiene que dar un salto para mejorar aún más. Y por eso lo que hicieron fue trabajar conjuntamente con el Ministerio de Relaciones Exteriores, quien se encargó de los convenios, del conversar Correcto. con las farmacéuticas. Exacto. Y por otra parte con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que les ayudaron a toda la parte de la tecnología para poder comunicarse, también con la Secretaría de Comunicación, quien se encargó de toda la parte de comunicación. Correcto. Para poder llegar a todas las personas. Ahora, tienen Andrea, unos en un buenos. momento Chile llegó a ser el ejemplo en América Latina en materia de vacunación, ¿no es cierto? Pero parece que la misma sociedad, o determinados sectores sociales, para puntualizarlo así, le falló al Estado. Y entonces los rebrotes resurgieron en Chile. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo lo explica? Claro, lo que sucedió durante el mes de enero y febrero fue que tanto la población como las autoridades se confiaron. Definitivamente el proceso de vacunación también da una falsa sensación de seguridad y en el momento que se malinterpretan los datos se pueden tomar malas decisiones. ¿Qué es lo que pasó en el caso de Chile? Como la vacunación iba aumentando rápidamente, los casos habían descendido, el gobierno decidió disminuir las restricciones y aumentar la movilidad. Justamente enero y febrero son meses de verano en Chile y la gente salió de vacaciones. Dentro del país, fuera del país, hubo mucha movilidad e incluso ingresaron nuevas variantes dentro de Chile. Estamos hablando de la P1, que fue el primer caso en Brasil, también la de Reino Unido, y claro, lamentablemente los casos fueron aumentando y llegó un punto en el que los cuidados intensivos estaban por llenarse, nunca llegaron al 100%, y ahí tomaron la decisión de confinar a las personas a todo el país durante 3 semanas. Después de estas 3 semanas ya se ha observado cómo la curva cayó y sigue cayendo, tanto por esta acción de disminuir la movilidad como por el aumento de la vacunación, lo cual ahora en este momento está mostrando estos efectos en Chile. Entonces, definitivamente fue una corresponsabilidad tanto del gobierno como por parte de la población. ¿Cuál es la situación en este momento, Andrea, en el Ecuador? ¿Conoce usted estadísticas, cifras, datos? Porque en realidad es una cascada de información estadística que se presenta desde distintos sectores y uno termina confundido. ¿Hay 2 millones de vacunas ya en el país?
¿Es correcta la apreciación? Y de esos 2 millones de vacunas, ¿cuántas hemos utilizado? De lo que he revisado, han llegado, creo que cerca de 1.700.000 y faltan aproximadamente 700.000 de aplicar. No han llegado 2 millones y para cumplir con el objetivo que se planteó este gobierno de vacunar a 2 millones de personas, se necesitan 4 millones de dosis dentro del país y aplicadas, lo cual en los 14 días que le quedan a este gobierno es poco probable que los cumpla. Bueno, primero porque no han llegado las vacunas y segundo porque no se han aplicado con la rapidez que debieron aplicarse. Eso por una parte. Por otra parte, ¿qué es lo que sucede en términos del estado de la pandemia? Definitivamente en este momento hay provincias que tienen una mayor cantidad de casos, en donde siguen aumentando los casos, provincias en donde ha habido un detenimiento, pero sin embargo, y lamentablemente el dato que al menos he podido observar, que me parece en este momento el más confiable, es el exceso de mortalidad, en donde se observa que lamentablemente en todas las provincias del país, incluso en Galápagos, en este año, en lo que va del año, tiene una mayor mortalidad comparando 2017-2019 e incluso en la mayor parte de provincias comparando con el 2020, lo cual desde mi punto de vista muestra el efecto negativo que ha tenido la pandemia durante estos meses en el país. Y lo que nos falta definitivamente es aumentar la capacidad diagnóstica dentro del país, es decir, aumentar el número de pruebas para diagnosticar de manera temprana, cortar la cadena de transmisión y evitar casos. Definitivamente lo más importante es evitar casos, sean asintomáticos leves, para poder evitar casos graves y poder evitar la muerte. Lamentablemente esta enfermedad, a pesar de la edad en este momento, está afectando todos los grupos etarios, por lo que todas y todos debemos usar mascarilla, la distancia física, independientemente de si me vacuné o no. Y eso es muy importante aclarar a la ciudadanía. A pesar de que me haya vacunado las 2 dosis, 2 semanas, todavía hay probabilidad de contagio y de contagiar a otras personas. Por más que esta probabilidad sea mucho menor que sin vacuna, todavía existe. Entonces, por favor, ese llamado a toda la ciudadanía que independientemente de si me vacuné o no, seguir usando la mascarilla. Ahora, Andrea, usted dice 1.700.000 vacunas han llegado al país y 700.000 todavía faltan por aplicarse de ese monto, que quiere decir que 1 millón ya se destinaron para el objetivo. ¿Por qué no se utilizan esas 700.000 vacunas que ya están en el país? Precisamente por lo que usted señala, por la ausencia de un plan de vacunación. Exactamente, hay una ausencia de un plan de vacunación que por una parte hace que sea difícil para quienes trabajan incluso dentro del Ministerio de Salud saber cuál es el orden y cómo se está planificando. Por otra parte, no se ha terminado con un grupo poblacional, se ha iniciado con otro, y todo este desorden también genera incluso una desconfianza a la población. Yo creo que uno de los objetivos del próximo gobierno debería ser el recuperar esa confianza, el plantear un plan muy bien estructurado, en donde incluso tome en cuenta las fechas de llegada que sean seguras de las vacunas. No se puede hacer un plan sin vacunas, y eso también genera expectativa en la población. La ansiedad, el miedo de que no me llegue la vacuna, el estar pendiente del celular a que me llegue la cita, definitivamente genera nerviosismo y también esta desconfianza. Entonces, definitivamente se necesita un plan que marque las directrices de lo que se va a hacer y que cualquier persona en el Ecuador tenga claridad de a quién se está vacunando y en qué momento. ¿Y hay el riesgo de que por esta denominada cadena de frío se pierdan por no usarse a tiempo estas 700.000 vacunas? En el caso de la mayor parte de vacunas que se encuentran en el país son vacunas Sinovac y la vacuna de AstraZeneca. Estas 2 vacunas definitivamente pueden ser manejadas por todo el Ministerio de Salud en todo el país porque utilizan las mismas directrices técnicas que otras vacunas que ya se han implementado en nuestro país. La única que sí necesita un cuidado bastante delicado es la vacuna de Pfizer, pero sé que en este caso está manejándose bien la cadena de frío. Pienso que desde el punto de vista técnico están preparados el sistema de salud.
Sin embargo, lo que falta es esa capacidad para poder vacunar. Y eso también porque las personas que también están a cargo de la vacunación están a cargo del control de la pandemia. Entonces, tenemos un Ministerio de Salud que está con sobretrabajo, pero además que está debilitado. O sea, definitivamente se necesita reforzar el sistema público de salud. ¿Es posible mejorar el plan de vacunación en este momento? En el caso del gobierno presente es poco probable que lo haga Claro, y sobre todo se necesita tiempo. ya, Creo que al menos el gobierno entrante ya ha trabajado en un plan, ojalá lo haga público ok. pronto y eso les permitiría poder empezar a trabajar ya desde el 25 de mayo. Andrea, ¿y en qué tiempo se hace un plan de vacunación? Perdonen una pregunta tan Claro, elemental. en el caso de algunos países se demoraron entre 8 a 3 meses, yo creo que mínimo un buen plan, mínimamente unos 3 meses. Tres Ahora, meses. en el caso del Ecuador, obviamente hay que ir rápidamente. Ojalá durante estos meses, bueno, menos de un mes que ha tenido este gobierno de transición, a ver, claro, menos de un mes aproximadamente, no, un poco más de un mes que han tenido en este proceso de transición, hayan podido trabajar ya en un plan de vacunación, al menos que pueda salir adelante y continuar trabajándolo mientras ya están dentro del gobierno, porque se necesita fortalecer un plan de vacunación. Hay directrices que ya están marcadas y que son transversales para todos los países. E incluso desde mi punto de vista, yo creo que se podría hablar con los gobiernos que han tenido un buen plan que tienen un buen plan de vacunación y poder tomar muchas directrices de ellos. Yo creo que en este momento hay que tomar la evidencia de lo que ya funciona y ponerlo en práctica. Chile, por ejemplo. Exacto, exacto, ojalá que sí. ¿Y cuántos ecuatorianos y ecuatorianas deberíamos diariamente estar vacunados? ¿Y cuántos en total? Se hablaba de 9 millones de ecuatorianos para controlar, para detener la pandemia. ¿Qué apreciación técnica tiene usted ahí, Andrea? Bueno, en este caso no concuerdo con el ex ministro Ceballos, que fue el que colocó ese número. Definitivamente Ecuador necesita que se vacunen 12 millones de personas, todas 12 las personas, millones. 12 ¿Por qué? millones, ¿Por qué 9 para y por poder qué llegar, 12? para poder llegar al 70% de personas vacunadas. Ok, En el caso del ministro Ceballos contaba con que esos 2 millones ya habían pasado por la infección, pero definitivamente la evidencia ha mostrado que se necesita vacunar así haya pasado por la infección, porque también además la vacuna da una protección también para otras variantes que ya están circulando dentro de nuestro país. Y se ha observado que personas que se han contagiado con una variante han mostrado reinfecciones con otra variante. Entonces, no confiarnos tampoco quienes pasaron por una infección y también mantener todos los cuidados. ok, Entonces, entonces son para poder 12, llegar, 12 12 millones. millones para llegar a ese 70% en donde la población esté protegida y también hagamos de barrera a quienes no se han vacunado aún. Ok, Y eso nos da una inmunidad colectiva. Ahora sí podemos hablar con una vacunación de inmunidad colectiva, no con una infección, porque lamentablemente eso hubiera generado mucha mortalidad en el país y además de muchas personas que han pasado por una infección que queden con alguna secuela en su salud. ahora Andrea, nos hemos demorado tanto tiempo en 1 millón. En los 11 millones restantes, ¿cuánto tiempo nos va a llevar? Así es, impresionante, no, es impresionante. Ojalá el próximo gobierno pueda cumplir con su propuesta de vacunar a 9 millones de personas en 100 días, que implicaría 180.000 dosis diarias para poder llegar 180.000. a ese objetivo. Incluso creo que Chile no ha logrado ese número de personas vacunadas diariamente, ha vacunado aproximadamente 134.000, creo que fue su número más alto, pero al menos 100.000 personas al día yo creo que es capaz el Ecuador de hacerlo, pero implica un gran esfuerzo de todos los sectores, un apoyo desde las alcaldías, incluso desde las prefecturas, de todos los espacios para poder vacunar conjuntamente con el Seguro Social, que también ayuda mucho. La idea que está planteando el presidente de trabajar con el CNE, con los padrones electorales, Ok, me parece una excelente idea, implica el usar espacios y toda la ya experiencia que tiene para llegar a los lugares incluso más lejanos, en donde es más dificultoso llegar.
lo cual me parece una idea excelente. Espero y le deseo lo mejor al próximo gobierno y que ojalá pueda cumplir con todos sus ofrecimientos y con su plan de vacunación, que ojalá lo haga público pronto. Y estimativamente, Andrea, ¿cuántas vacunas tendrían que llegar entonces por semana, cada 15 días, para tener ese ritmo de vacunación de 180 días promedio al día que tenemos que vacunar? Esa es una de las limitaciones, de las dificultades que se podría encontrar el próximo gobierno, que implicaría que lleguen en 100 días 18 millones de dosis. Eso, cada 10 días deberían llegar al menos 2 millones, entre 1.800.000 a 2 millones para llegar a esos 18 millones. Es realmente un gran esfuerzo. Yo creo que es complejo, sí, pero ojalá se pueda hacer. Ahora, ¿por qué le preguntaba? Porque en el escenario internacional nos topamos con una especie de nacionalismo con la fabricación de vacunas, porque son los países desarrollados los que priorizan la inoculación con su población, y a nosotros nos dejan en la parte final, con lo que sobre. Entonces, ¿qué escenario enfrentamos este momento, Andrea? Ya precisamente para la compra, para la adquisición, o hay flexibilidad o hay una actitud humanitaria, porque la Organización Mundial de la Salud no ha podido jugar un papel como el que le correspondía. Definitivamente, realmente uno de los problemas que nos enfrentamos todos quienes nos dedicamos a la ciencia, a la academia, es que hemos tenido gobiernos que no nos han escuchado, y no solamente dentro del país, sino a nivel internacional. El caso de Estados Unidos incluso salió de la OMS en un momento tan crítico, tan importante, en donde es uno de los que más aporte económico da a la organización. Por suerte, y yo creo que por el bien también de la humanidad, hubo un cambio, y también hay un cambio ya de política desde Estados Unidos. Se habla de esta apertura de liberación de las patentes de las vacunas, lo que le permitiría a todos los países el producir masivamente las vacunas dentro de sus países, por lo que el Ecuador también debería pensar en reforzar, en este caso podría ser el Instituto de Salud Pública, y poder crear las vacunas dentro del país, o trabajar conjuntamente con las universidades que están abiertas y prestas a apoyar al gobierno. En el caso de a nivel internacional, definitivamente, ojalá ya se vea y se piense que si no trabajamos de manera solidaria y conjunta, y si todos no estamos vacunados, no estamos a salvo todos, porque hay la probabilidad de nuevas variantes, de que la libre circulación del virus haga que en algún momento aparezca una que sobrepase la capacidad de las vacunas. Entonces, aquí falta una visión de los líderes internacionales, de los gobiernos internacionales, de que tienen poder de decisión, de tomar buenas decisiones para toda la humanidad, porque el pensar de manera individual, el sálvese quien pueda, pone en riesgo incluso a su propia población. Entonces, definitivamente se necesita un cambio de visión política y una voluntad política de escuchar a la ciencia y de tomar decisiones basadas en evidencia. Ahora, menos mal, en las últimas horas, la directora general de la Organización Mundial del Comercio, la señora Ngozi Okonjo, ha celebrado el apoyo a los Estados Unidos, que precisamente su presidente Joe Biden ha procurado liberar, suspender las patentes a las vacunas y favorecer su accesibilidad a los países como el nuestro. Esas posiciones internacionales deberán ir paralelas a una posición regional del Ecuador, porque el Ecuador por sí solo probablemente no nos presten la mayor atención. ¿Cree usted que debería haber una propuesta regional latinoamericana? Porque es una necesidad común de los países en este momento. Totalmente, definitivamente, sobre todo con países que ya están desarrollando vacunas. Estamos hablando de Argentina, México e incluso Brasil, con quienes se puede trabajar conjuntamente, porque el Ecuador en este momento necesitaría un tiempo para empezar a desarrollar vacunas, necesitaría recursos. Probablemente es complejo que en una transición de gobierno eso pase, pero definitivamente el empezar a abrir también los espacios a un trabajo conjunto a nivel regional. No únicamente gobiernos de derecha, no únicamente los gobiernos que tienen una afinidad política. Aquí se necesita un trabajo solidario, se necesita avanzar como región para salir adelante.
personas sanas, vacunadas, con salud, con menor o ninguna probabilidad de desarrollar una enfermedad, es quien moviliza también la economía, las actividades, y definitivamente es lo que no se ha visto en el país. Lamentablemente, y eso pasa, que estamos en una situación en donde la probabilidad de contagio es alta. Las personas no quieren salir, no van a salir a movilizar la economía por ese temor. Entonces, definitivamente, lo que no ha visto este gobierno, lo que no ha tenido esta visión a largo plazo, es que si no controla más temprano la pandemia, si no controla los casos, tampoco puede mejorar la economía y la movilidad de la población. Entonces, ojalá el próximo gobierno lo vea así y controle la pandemia, no únicamente se enfoque en el plan de vacunación, que es muy importante, pero es una acción más de salud pública de varias que se tienen que hacer y que se tienen que mantener en el tiempo. Ahora, ¿usted apoya el confinamiento ampliado o este que estamos llevando a cabo, parcial de 2 días a la semana durante un mes, como lo hemos estado cumpliendo y que falta todavía? Es una buena alternativa. Hay muchos galenos, colegas suyos, que dicen no, tiene que ser de 17, de 20 días continuados para que pueda dar resultados de descongestionar los centros hospitalarios. Andrea. Así es, en la situación en la que se encuentra el país debió estar en confinamiento de 3 semanas hace 5 semanas. Y 3 semanas, y durante estas 2 semanas probablemente no estuviéramos viviendo el escenario que estamos viviendo. Y eso es lamentable. No se toman las decisiones preventivas, sino ya cuando la situación es compleja. Claro. Esos confinamientos de fines de semana y en la noche lo tomaron países que tenían una ocupación del 75% de cuidados intensivos. En nuestro país lo tomaron cuando había el 100% y lista de espera. Sí. Y lamentablemente esa decisión también hace que aumenten los casos graves y aumente la mortalidad, porque no hay quien pueda atender estos casos graves. Esta lista de espera no debería existir. Desde mi punto de vista, no es humana en la situación y el desarrollo científico-técnico que tenemos como humanidad. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Es como que se creó una especie de crecimiento lento, pero aún hay un aumento de casos. Y hay que observar qué es lo que pasa hoy, porque también hay un efecto de fin de semana. Muchas personas esperan, ojalá mejorar el fin de semana, y esperan el lunes para ir a los centros de salud o a los hospitales. Entonces habría que ver qué es lo que pasa el día de hoy, el día de mañana, hasta el día miércoles, para conocer cuál ha sido el efecto de estos 15 días que hemos tenido, estos 3 fines de semana que ya hemos tenido confinamiento, si ha existido un efecto o no. Pero para eso se necesitan datos, se necesitan pruebas, se necesita saber cuántas personas están contagiadas en el país. Y eso es lo que no conocemos. Lo que conocemos son casos graves en los hospitales y lamentablemente la mortalidad. Entonces se necesita análisis epidemiológicos y ojalá haya información por parte de la autoridad sanitaria con la situación epidemiológica del país. Y yo le pongo un poco más de drama a la situación que usted describe con tanto acierto, Andrea, que tenemos un personal sanitario fatigado, con una carga laboral y emocional terribles. ¿Con quiénes entonces desarrollamos un proceso de vacunación ideal en el nuevo gobierno? ¿Con quién? ¿Tenemos mucha gente desocupada en el ámbito sanitario que podría darle una oportunidad de trabajo ahora mismo? Con la cantidad de despidos que hubo en el 2019, desde el 2018, 2019, definitivamente hay quienes no están con un trabajo laboral estable en este momento y son tanto profesionales como quienes han trabajado como personal en el sector de la salud, definitivamente hay. Ojalá se haga. Nuestro país, en las categorías de niveles de fortalecimiento de los sistemas de salud, estamos en un nivel 3, es decir, un nivel 1 que no tiene un sistema de salud, hasta un nivel 5 que tiene un sistema de salud público muy fortalecido. Nosotros estamos en un nivel 3, nos falta mucho y no hemos mejorado, no se ha fortalecido durante este año, lamentablemente incluso se redujo el presupuesto para salud durante la pandemia, que debió haber sido todo lo contrario. Entonces, definitivamente, ojalá se impulse el sistema de salud, porque se sabe a nivel mundial, la evidencia lo muestra, un país con un sistema público de salud fortalecido son quienes han podido de mejor manera enfrentar esta pandemia.
Y es lo que le falta a nuestro país. Ojalá el próximo gobierno lo haga. En tales circunstancias es una sumatoria de esfuerzos de todos los sectores. ¿Cómo lo ha visto usted al sector privado, al empresariado? ¿Cómo ha reaccionado? ¿Se ha mantenido indiferente a la espera de que el Estado proporcione las vacunas a sus empleados o no ha dado el aporte necesario suficiente para sumar esfuerzos precisamente en esta gran cruzada pandémica sanitaria, Andrea? Yo creo que en algún momento y en algún punto en el país, sálvese quien pueda, ha sido muy fuerte versus la solidaridad. Y eso ha pasado. O sea, un ejemplo, por ejemplo, el costo de las pruebas PCR. Yo creo que durante los primeros meses se debió mantener este costo alto hasta que ingresen todos las herramientas necesarias para que se puedan bajar los costos. Pero en un punto, tanto el gobierno como el sector privado pudo haber colocado un costo accesible para la población, o al menos el techo que colocaron ahora de $40 aproximadamente, que se debió hacer. También el costo de cuidados intensivos es muy alto, no han llegado a tener acuerdos, compromisos entre el Ministerio de Salud y las clínicas. Hay personas que lamentablemente incluso fallecieron y quedaron con una deuda muy grande sus familiares. Y por otra parte también ha habido mucha presión también desde el sector del comercio para aumentar las actividades y es complejo realmente porque el panorama económico es muy difícil en nuestro país y se necesita por una parte voluntad política y por otra parte también recursos. Hacer un confinamiento sin recursos, por ejemplo, sin dar directamente a las personas que no pueden mantenerse, no hay cómo. Entonces, es una suma de cosas que ha pasado, pero yo creo que lo que ha faltado, y ojalá se pueda trabajar en eso a nivel país, y no solamente en el gobierno, no solamente en el sector privado, sino en toda la población, es la solidaridad. Porque incluso el colocarme mascarilla ya es solidaridad, es cuidar al otro también, porque puede que yo esté contagiado, puedo contagiar. Entonces, el momento de ponerme una mascarilla es cuidar al otro. Entonces, eso yo siento desde mi punto de vista que se puede mejorar, que se puede hacer, pero para eso necesitamos un trabajo conjunto como población, como país, que pienso que con todo lo que hemos vivido, con toda la crisis económica, política, social y lamentablemente más la suma de la pandemia, nos hemos olvidado de trabajar en comunidad y también ha faltado el trabajo comunitario, que haya este encuentro entre el gobierno y también las comunidades para poder trabajar, el escuchar a la ciudadanía, el saber cuáles son sus necesidades, qué es lo que la ciudadanía quiere, el dar oído. Eso también ha faltado durante todo este tiempo. Entonces es una suma de cosas que ojalá se puedan ir mejorando. Andrea, finalmente, ¿cuánta falta nos ha hecho el Instituto Leopoldo Izquierda Pérez? Desaparecido en el año 2012 y en un último acto desesperado y mal hecho del presente gobierno, en un decreto emitido, el número 1307, que procuró revivirlo institucionalmente hablando. ¿Cuánta falta nos ha hecho este instituto que era generador precisamente de vacunas y de planes de vacunación en todo el país? Porque, por cierto, Andrea, y usted lo sabe, hay otras vacunas a la población, al grupo etario infantil que le está haciendo mucha falta en este momento. Claro, en el caso del instituto pienso que se debió haber fortalecido, tal vez haber creado, pero sobre todo se necesitaba recursos, porque claro, que exista en nombre no implica que haya tenido una capacidad. En el caso del instituto, antes de desaparecer, su capacidad no era alta para generar vacunas. La mayor parte de vacunas siempre han venido a través de la OPS, y que lo que nos falta las vacunas ahora es porque no se compraron a tiempo y no se hizo el proceso de compra a tiempo. Y por eso tenemos ahora escasez de vacunas para niños. Y ojalá pronto ya lleguen las vacunas, porque no hay muchas vacunas para niños que todavía no se encuentran. Entonces, también esto es grave, es un tema que deberían tomarlo, pero con toda la importancia y rápidamente. En el caso de lo que nos pasa como país es que todas las instituciones se debilitaron. Lamentablemente no solo
el Instituto de Salud Pública, sino todas las instituciones. Con esto de que era un Estado obeso, que no lo es, porque en Europa, por ejemplo, hay 20 trabajadores públicos por millón de habitantes. En el caso de nuestro país somos 4, incluso lo redujeron aún más. Entonces, ese discurso que no es real, que no es transparente, nos coloca también en una idea de que no, hay que reducir el Estado. Y ahora hacemos filas largas, nuevamente pagando para que uno pueda alcanzar a hacer el trámite que quiera hacer. Entonces, un montón de cosas que yo al menos no las veía desde que era muy joven. Andrea, muchas gracias, su bondad. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación, un gusto y siempre falta tiempo para conversar de tantos temas. La doctora Andrea Gómez Ayora, médica salubrista y epidemióloga ecuatoriana que realiza estudios de posgrado de PhD en la República de Chile y nos ha contado sus experiencias profesionales. Buena suerte, muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, hasta luego. Hemos presentado el testimonial Transparencia de la Verdad. De lunes a viernes desde las 18:30.